Hola, buenas. ¿Nos escuchan? Sí, se escucha. Perfecto, gracias a vos. Bueno, vamos a arrancar con el Ateneo de Ketamina a propósito de un caso, así que te escuchamos nomás. Hola, buenos días. Mi nombre es Analía. Soy residente de primer año del Hospital Fernández del Servicio de Toxicología y hoy vamos a tener en esta oportunidad una revisión sobre ketamina a propósito de un caso. Bueno, el caso sobre el que vamos a tratar es sobre una paciente femenina que estuvo internada en la sala durante el mes de agosto. Es una paciente de 26 años que tiene como antecedentes el consumo ocasional de anfetaminas y cocaína desde hacía 6 años y el consumo de ketamina inhalada de forma diaria mediante la manera de inhalada desde hace 3 años, con múltiples episodios de cistitis en los últimos 2 años, todos ellos tratados con múltiples esquemas antibióticos sin rescates en los urocultivos. En esta oportunidad, la paciente, cuando se hizo presente en los consultorios externos de toxicología, manifestó al interrogatorio dirigido un dolor pelviano, disuria intermitente, negando fiebre o equivalentes, que se ven parcialmente con AINES y la franca mejoría cuando cesa el consumo. Es por eso que se decide su internación en la sala de toxicología para la desintoxicación. A la sala ingresó hemodinámicamente estable, afebril, como positivo tenía el abdomen blando, depresible, doloroso en hipogastrio, sin reacción ni defensa, y con puño percusión lumbar negativa y puntos ureterales negativos. En la sala se realizaron los siguientes estudios complementarios. El laboratorio, que como datos positivos mostraba una anemia ferropénica, un sedimento urinario que resultó inflamatorio, con hematíes y leucocitos abundantes, y el urocultivo que resultó negativo. Dentro de los estudios imagenológicos se realizó una ecografía renovesical que mostraba una vejiga de paredes engrosadas con sin dilatación pielocalicial o litiasis. Esto se realizó con el objetivo de poder descartar que no se tratara de un cuadro infeccioso y que también no fuera una relación a una uropatía obstructiva. La evolución durante su estadía, que dura aproximadamente 7 días, se basó en la cesación del consumo y a partir de eso se vieron mejoría de los síntomas que también respondieron positivamente a los AINES. Se decidió entonces el egreso de la paciente siguiendo por consultorios externos de urología y toxicología. El diagnóstico fue una cistitis secundaria al consumo crónico de ketamina y vale aclarar que la paciente después discontinúa o abandona el seguimiento, así que no sabemos actualmente la evolución de ella en cuanto a esta sintomatología. Para poder ponernos un poquito en tema sobre la ketamina, les voy a contar un poco sobre datos históricos. Fue sintetizada en 1962 en un laboratorio de Estados Unidos por Steve Calvin y el objetivo de su síntesis fue crear un anestésico disociativo de acción corta, similar a la fenciclidina, pero evitando los efectos adversos tan marcados que había presentado la anterior. Desde 1970 la FDA autoriza su uso clínico y uno de los primeros usos importantes fue en la guerra de Vietnam, que se utilizó en los campos de batalla como anestésico. Ya desde 1970, en la década de 1970 y 1980 ya se empiezan a describir el uso recreativo de esta droga y en 1999 Estados Unidos la declaró droga de lista 3 como parte de sustancias controladas. Acá a la derecha quise poner una fotito de John Lilly, que fue un médico neurocientífico, fue uno de los primeros que describió los efectos que tenía esta droga a partir de la aplicación a dosis crecientes, que lo hacía inicialmente de manera supervisada por otro médico, hasta que finalmente mostró adicción a la sustancia. En cuanto a las características y a la composición química, la ketamina está formada, esto si lo muevo acá se ve, sí, por una ciclohexanona, y esa ciclohexanona en el segundo carbono tiene unido un centro quiral que tiene la particularidad de poder de dar dos isómeros ópticos, el S y el R, siendo el S farmacológicamente más activos, que vamos a ver después que es de donde parte la esketamina. Bueno, como dije anteriormente, es un derivado de la fenciclidina, es un anestésico que tiene propiedades alucinógenas, disociativas y neurotóxicas. Desde la forma comercial, la aprobada, es un líquido que no es volátil, es liposoluble y es translúcido y tiene el efecto hipnótico, analgésico, sin pérdida del conocimiento ni depresión respiratoria.
¿Qué formas disponibles encontramos en Argentina? Desde lo que se comercializa legalmente, tenemos 3 formas de ampollas, todas con la misma dosis de 50 miligramos por mililitros en 10 mililitros, lo que nos da 500 miligramos por ampolla. Y la otra forma también aprobada es la esketamina, que después la vamos a desarrollar un poquito más en las diapositivas posteriores, que es un spray nasal y se utiliza para la depresión refractaria. Y acá, también hacia la derecha, quise representar el uso del anestésico como uso veterinario para grandes animales, donde las ampollas se conciben incluso en 10 gramos cada 100 mililitros, lo que da 1000 miligramos, que eso es de fácil acceso para los quienes abusan de la sustancia, es más fácil de conseguir, incluso a dosis bastante elevadas que las que tenemos como ampollas disponibles para el anestésico humano. Las vías de administración las podemos diferenciar entre el uso clínico y las de abuso. Como uso clínico tenemos la forma endovenosa, la intramuscular y la inhalada, y en forma de abuso la esnifada, la oral, la fumada, la endovenosa y la intramuscular. Desde la forma de abuso se puede conseguir no solamente líquida, sino que a partir de la cocción de esta, del punto de ebullición, se consigue convertirla desde el principio activo, que es el clorhidrato de ketamina, a un polvo, que ese posteriormente lo pueden convertir en forma de comprimidos, pastillas, o bien desde el polvo ser inhalado. ¿Qué es importante de las diferentes formas de administración? La biodisponibilidad. La endovenosa y la intramuscular tienen una biodisponibilidad que es prácticamente del 100% versus la oral, que es una absorción errática, que tiene un primer paso de metabolización, que se reduce esta absorción, esta biodisponibilidad, perdón, a un 23% aproximadamente. La otra característica es que es liposoluble, eso le permite un buen pasaje al sistema nervioso central, atraviesa bien barrera hematoencefálica y tiene una vida media en humanos que es de entre 1,5 y 5 horas, y esa variabilidad de tiempo de duración depende de las formas de presentación y de la biodisponibilidad que se alcanza con cada una. El metabolismo es hepático, se realiza a partir de enzimas microsomales que llevan a cabo la ND-metilación, fundamentalmente por el CYP3A4, que va a permitir la formación de la norketamina, que es un metabolito activo que tiene 1/3 de la potencia de lo que tiene la ketamina. Y a partir de esta norketamina se pueden sufrir procesos de hidroxilación y glucuronidación que van a llevar a la excreción renal y heces, y un pequeño porcentaje va a ser excretado incluso como norketamina o como ketamina. Bien, como mecanismo de acción tiene varios. El más importante es el antagonismo no competitivo que hace sobre los receptores de la NMDA. Para poner un poquito en contexto y repasar, los receptores de NMDA tienen neurotransmisores, un agonismo con neurotransmisores que son excitatorios, que son el aspartato y el glutamato. Y estos se saben que son receptores que se encuentran a nivel talámico, a nivel de la corteza, a nivel de células ganglionares del asta posterior de la médula espinal y en la región límbica. Entonces, la acción de estos va a tener efectos sobre la memoria, sobre el aprendizaje, sobre el lenguaje, sobre la personalidad, y también el hecho de que tenga receptores en la médula espinal va a tener va a tener un efecto nociceptivo, va a tener una acción de tipo hiperalgesia. Otro de los efectos que tiene también es sobre inhibir la recaptación de la noradrenalina, la dopamina, la serotonina. Muestra un agonismo débil sobre los receptores nicotínicos, muscarínicos y opioides. De los opioides lo hace sobre los receptores mu, y estos son importantes también porque, como dijimos, o como vamos a ver más adelante, uno de los usos de la ketamina es ser un anestésico y analgésico. Entonces, esta acción que tiene sobre los opioides va a permitir en el postoperatorio poder manejar la analgesia con dosis menores de opioides utilizando la ketamina. Y la otra acción importante la da sobre los canales de calcio y del sodio, que sobre los canales del calcio normalmente lo que hace es, al ingreso de la célula, generar un estado de hiperexcitabilidad, y eso desarrolla también, favorece a la hiperalgesia, y el bloqueo de estos receptores con el antagonismo no competitivo que hacía sobre el NMDA va a generar estados de analgesia. Es importante de la toxicodinamia poder reconocer que
actuando sobre estos lugares, va a generar diferentes toxíndromes. El más importante es un toxíndrome alucinógeno que lo da sobre los receptores del NMDA, pero también hay que tener en cuenta que puede dar simpático-miméticos y serotoninérgicos, puede también mostrar un sedativo hipnótico. Eso va a depender de varios factores, ¿sí? De la cantidad de dosis, si esa sustancia que está consumiendo también está adulterada, y va a mostrar diferentes síndromes toxicológicos. Indicaciones aprobadas, tenemos el anestésico general, que va a ser tanto de uso veterinario como de humanos. También funciona como inductor anestésico para el manejo del dolor postquirúrgico, y recientemente se aprobó en el 2019 el uso como antidepresivo en la depresión refractaria, que se hace a partir del uso de la esketamina. Y después tiene otras indicaciones que son off-label, que es el tratamiento de la agitación, la analgesia tanto en dolor agudo crónico, la secuencia rápida de intubación en ámbitos no hospitalarios y en la epilepsia refractaria. Y acá viene el tema también que más nos interesa, es que es utilizada desde la década de los 70-80 como una droga de abuso, más que nada buscando los efectos alucinógenos, algunos también como para mejorar la experiencia sexual o para favorecer a delitos sexuales. Bien, dentro de las vías de consumo tenemos las que son de forma terapéutica, la endovenosa y la intramuscular. Acá lo que quería hacer es poder compararles con las diferentes vías de administración en aquellos que abusan y ver los tiempos en los que tarda en verse el inicio del efecto y la duración del efecto. Vemos que la intramuscular o en la endovenosa tiene un inicio de acción muy rápido, pero que también la duración es menor comparado con la oral y la intranasal, que el efecto perdura por incluso 2 horas o hasta 5 horas se han visto casos. Y dentro de las vías de administración de abuso, la oral, la intranasal y la intramuscular, van a dosis altas observarse el efecto psicodélico. Entonces vemos que con la oral y la intranasal se necesitan de dosis significativamente mayores a la intramuscular o la endovenosa para alcanzar ese efecto psicodélico, que lo voy a desarrollar un poquito más adelante. Bueno, ¿cómo es la situación de la ketamina en Argentina? Sabemos que es una sustancia emergente. Acá desde el Observatorio de Drogas del CEDRONAR se realizó en el 2017 un estudio poblacional que va desde los 12 a los 65 años, con una población se utilizó una muestra de 18.900, casi 19.000 personas, con una ligera predominancia del sexo femenino por sobre el masculino, y el grupo de edad fue variado, como dije antes, desde los 12 a los 65 años. Entonces, ¿qué pasó? Se obtuvieron datos que un 0,8% refieren a haber consumido ketamina en alguna oportunidad, y si nos remontamos a este mismo estudio en el 2010, podemos observar que era de un 0,4%, o sea, se duplicó la tasa del consumo de ketamina en menos de 10 años. La ketamina tiene una leve predominancia del sexo masculino por el femenino, y la edad de consumo abarca desde los 18 hasta los 34 años en promedio. Bien, el consumo agudo de ketamina va a manifestar diferentes toxíndromes, pero el más característico es el alucinógeno. Los usuarios lo que refieren es querer buscar un escape de la realidad, querer encontrar un efecto disociativo. Lo que hace la ketamina es generar una inhibición a nivel tálamo-cortical y una estimulación del sistema límbico. Entonces, a partir de eso se genera un efecto que ellos lo describen como una sensación de que el cuerpo se sale, como que se sale la mente del cuerpo. Hay una disociación de estos, y que genera una sensación incluso de flotación, que a dosis creciente describen ellos el cajol, que es como caer en el agujero de la ketamina. Es como una sensación de saltar al vacío. Y después otras de las características: a dosis menores se pueden desarrollar alucinaciones auditivas o visuales, o un aumento de los estímulos táctiles. Algo que no les dije es que vulgarmente la ketamina se puede conseguir bajo el nombre de vitamina K, Kit Kat, y en conjunto con otras sustancias, incluso las mencionan como en consumo concomitante con cocaína, las llaman CK o Calvin Klein, junto con la marihuana la llaman
marica o maricay, como para tener en cuenta al momento del interrogatorio que puedan llegar a mencionarla así. ¿Y qué efectos encontramos en cuanto a la intoxicación aguda? Podemos diferenciar leves, moderados y graves. En los leves podemos ver signos y síntomas como hipertensión, taquicardia, náuseas, vómitos, visión borrosa. Los moderados con hipertermia, hipertonía, rigidez muscular, nistagmus, midriasis. Y en los graves, desde convulsiones, depresión respiratoria, el edema agudo de pulmón y el paro cardiorrespiratorio. Y como complicaciones de la intoxicación se pueden ver desde accidentes, politraumatismos, como dije antes, que pueden favorecer a los delitos sexuales. ¿Cómo podemos detectar a la ketamina? La ketamina se puede detectar mediante ensayos de cromatografía en orina y en sangre, en aquellos que son de consumo prolongado, en consumo crónico hasta 7 días se puede encontrar, y en los que son de uso ocasional hasta 72 horas post-consumo. Los pacientes es poco frecuente que se presenten con intoxicaciones, pero cuando llegan a la guardia tenemos que poder diferenciar en qué severidad tienen estos, si es un leve, moderado o un grave. Eso va a diferenciar en dónde van a ser observados, dónde van a ser monitorizados. Los leves a moderados se considera que pueden ser observados por un tiempo entre 6 y 12 horas, mientras que los graves tienen criterio de entrar a una unidad cerrada. La indicación es un plan amplio de hidratación para favorecer a la eliminación de la sustancia, la monitorización cardiorrespiratoria, neurológica y de parámetros del laboratorio. Es importante conocer el medio interno, la CPK, la función renal. Y en caso de que se presenten con síntomas de ansiedad, agitación o distonía, el uso de benzodiazepinas, antipsicóticos o viperideno respectivamente. Bien. ¿Qué pasa con los pacientes que llevan un consumo ya prolongado en el tiempo? En ellos se observa que hay tolerancia a la sustancia e incluso desarrollan un síndrome de abstinencia, que se va a caracterizar por favorecer a la disautonomía autonómica. Va a haber una predominancia del simpático mimético, va a ser un paciente agitado, ansioso, taquicárdico, hipertenso. Se sabe también en diferentes trabajos que genera un deterioro cognitivo, fundamentalmente en lo que son las esferas del aprendizaje, de la memoria a corto y a largo plazo, en la fluencia verbal. También se vio que desarrolla síntomas esquizofrénicos y esto es importante también que se puede observar en resonancia. En la resonancia de encéfalo aparecen lesiones ya desde los 6 meses del consumo, y se pueden ver como si fuera en sustancia blanca imágenes parcheadas que finalmente terminan por comprometer. Inicialmente es como una atrofia cortical, parcheado, que evoluciona a un compromiso, eso es inicialmente en el tálamo, en el sistema límbico, y después luego se pueden ver imágenes a los 4 o 5 años en el tronco del encéfalo. Y la afectación gastrointestinal, que también es algo de reciente conocimiento o descripciones, no está bien especificado el mecanismo de acción, pero genera, en contexto, los mecanismos de acción serían una respuesta autoinmunitaria, proinflamatoria, lesiones que se ven por daño directo sobre la microvasculatura, hay una afectación puntualmente sobre el núcleo dorsal del vago, que desarrolla esto un dolor en epigastrio que es de tipo isquémico y puede incluso también generar una distensión de la vesícula, colestasis, colangitis y hepatotoxicidad. Bueno, y ahora sí remontándonos un poquito para atrás, tomando como el punto de partida nuestro caso índice, que fue la paciente que tuvimos internada, la idea es poder desarrollar qué efecto tiene la ketamina en el tracto urinario inferior y superior. La uropatía fue descrita por primera vez en el 2007 y se sabe que el efecto está ocasionado fundamentalmente por la exposición que tiene la ketamina y la norketamina el tiempo que permanece esta en contacto con la vejiga. La vía más común para poder desarrollar este trastorno es el inhalatorio. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres y son pacientes jóvenes. Se desconoce el umbral de toxicidad de la ketamina en cuanto a la dosis, la frecuencia y el tiempo de consumo. Algunos refieren a que se empiezan a ver este tipo de afectación a los 3 años aproximadamente.
¿Qué signos y síntomas son los que refieren los pacientes? Son disuria, polaquiuria, nicturia, la urgencia miccional, la incontinencia, el vaciado vesical incompleto, la hidronefrosis, el fallo renal, el aumento del tono del músculo detrusor, el dolor hipogástrico y ocasionalmente pueden presentar hematuria. La fisiopatología, hay múltiples hipótesis. Se cree que es muy parecido a lo que pasa con la afección gastrointestinal, donde hay una respuesta autoinmunitaria, proinflamatoria, donde habría un aumento de la IgE, de los eosinófilos y los mastocitos, pero también hay, como dije antes, un daño directo que lo ocasionan tanto la ketamina como sus metabolitos. Y la afección la hacen fundamentalmente sobre las células intersticiales de la vejiga, y lo que ocasionan es edema, ectasia vascular, que esta inflamación prolongada en el tiempo termina desarrollando fibrosis. Bueno, a ver si me falta decir esto. Entonces, ¿qué estudios son los que debemos solicitar ante la sospecha de una uropatía por ketamina? Lo primero que tenemos que hacer es poder diferenciar, sacar, excluir lo que es las causas infectológicas y las obstrucciones mecánicas, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué estudios vamos a solicitar? Vamos a pedir el urocultivo, y dentro de los imagenológicos, lo recomendado es, como estudio de elección, es la urografía, pero por una cuestión de disponibilidad, lo primero que hacemos es una ecografía. Y que la ecografía, vamos a ver lo que encontramos en nuestra paciente, ¿sí? El engrosamiento de la pared vesical, podemos encontrar dilatación pielocalicial, y en la urografía lo que se va a observar es el engrosamiento de esta vejiga, la disminución del tamaño, la dilatación del sistema excretor. Y otro estudio también recomendado es la citoscopía. La citoscopía nos va a permitir ver desde lo macroscópico el eritema, el edema de la pared vesical, incluso la ulceración, y mediante la toma de una biopsia, el estudio histopatológico va a revelar una denudación del epitelio, la infiltración de eosinófilos, de mastocitos, que hacen a la conclusión de una cistitis ulcerativa eosinófila. Estas son algunas de las imágenes en donde podemos ver a la vejiga disminuida de tamaño, se pueden ver la dilatación pielocalicial, acá lo mismo en una tomografía el engrosamiento de la pared vesical, lo mismo que en esta un poquito más ampliado, la dilatación del sistema excretor, la dilatación ureteral, la vejiga con las paredes engrosadas, chiquita, ¿sí? Y en cuanto al tratamiento, hay muchos trabajos que proponen un tratamiento de forma escalonada, pero siempre priorizando el cese del consumo. Lo más importante que se vio es que ante el cese del consumo la sintomatología mejora. Lo dividen en este escalonamiento a partir de los estadios de la enfermedad. La dividen en una enfermedad de estadio inicial, que es el inicio de la inflamación, y luego otros dos niveles donde hablan de un estadio de inicio de la fibrosis y una etapa terminal de la fibrosis. Entonces, para el nivel inicial de la inflamación, resultan funcionales el tratamiento con AINES, con inhibidores de COX-2, con anticolinérgicos, y ante la refractariedad de estos responden bien el tratamiento con pregabalina u opioides. Cuando estos no son suficientes, es cuando se puede hacer el uso de los tratamientos intravesicales. Pero hay que tener en cuenta que los tratamientos intravesicales implican una manipulación de la vía urinaria, de la uretra, y eso puede favorecer tanto al dolor como a las infecciones. Pero llegado al caso de necesitarlo, se pueden utilizar tratamientos que lo que hacen es como generar una protección a la mucosa mediante proporcionarle glucosaminoglicanos. Eso se puede dar a partir del uso de ácido hialurónico, ese es el que más evidencia se vio, y también en caso de que presente aumento del tono del detrusor, se puede utilizar la toxina botulínica, lo recomiendan en una dosis de 200 unidades.
Cuando estos no hubieran sido suficientes, en última instancia está el tratamiento de la cirugía. Y acá lo que se evalúa es si existe compromiso ureteral, si hay compromiso del drenaje urinario, y en ese caso se puede hacer uso de la colocación de doble J o nefrostomía, y en los casos más severos, la cistectomía. Este es uno de los esquemas que encontré en los trabajos que pude leer, pero no hay un consenso algo universal, ¿sí? Sino son más propuestas de diferentes autores. Yo ahí dejo del modelo desde la clínica donde lo proponen. Y acá dejo también algunos artículos de los que pude obtener información sobre la ketamina y el compromiso urinario, ¿sí? Entonces, bueno, para ir finalizando, podemos decir que es una droga que está siendo de manera emergente, que aumenta su consumo a nivel mundial, que incluso podemos ver que en Argentina viene duplicando su consumo muy abruptamente, que no solamente es una droga de abuso, sino que también se está encontrando utilidad para diferentes patologías psiquiátricas, hasta el momento comprobado para el uso de la depresión refractaria, pero también está siendo utilizada en pacientes que tienen trastornos alimenticios, está siendo probada también en pacientes con consumo de alcohol, pero bueno, sobre eso todavía no hay nada definitivo. Lo que me gustaría remarcar es que ante la utilidad que está encontrando esta droga, tener presente cómo va a repercutir esto sobre el compromiso urinario. Habría que determinar los umbrales de toxicidad, el tiempo de consumo, para poder evitar una toxicidad futura a nivel urológico, y remarcar, bueno, que la uropatía inducida por ketamina es algo frecuente de ver, que hay que tenerlo considerado al momento del interrogatorio de los pacientes cuando ingresan al hospital, ¿sí? Para poder diferenciarlo de otras afecciones del tracto urinario. Bueno, y eso es todo. Si querés sacar la presentación. No sé ni cómo se saca. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. No, pregunta no, buenísima la presentación. Hola, chicos. Hola. Gracias. Buenísima, buenísima. Yo no sé dónde estoy. Estoy acá. Yo quería preguntar, dijiste que la inhalación se asocia mucho más con la vía inhalatoria. ¿Eso también se aplica con la inhalación por la vía inhalatoria del fármaco que se usa para... Claro, sí, entiendo, pero creo que entiendo lo que me quieres decir. Claro, pasa que el uso de la esketamina es muy reciente, entonces tampoco hay trabajos que se puedan ver cómo evolucionan estos pacientes a largo plazo. Por eso me parece que es algo importante como a tener en cuenta a futuro, poder tener un seguimiento de estos pacientes y ver cómo van a mostrarse en el tratamiento a futuro. Sí, sí. Y de última, capaz que deberían tomar AINES para prevenir la complicación. Y sí, pero también corres el riesgo de generar toxicidad renal por los AINES. Entonces es como, no sé si lo utilizaría de forma preventiva. Lo mismo que si lo usan para... También una cosa que se me ocurre es que los psiquiatras a lo mejor saben más de esto, pero la dosis de esketamina inhalada que se usa para depresión es muy bajita en comparación con lo que usan las personas que consumen de forma problemática. Pero ahí hay que ver si es un fenómeno inmunológico, si depende o no de dosis también. Es cierto, pero habría que ver en... Sí, espera un segundo. No te... A ver. Apaga el micrófono de ahí. ¿Quieres decir? Ahora va mejor, ¿no? Sin retorno. Sí, digamos, como decía Ani, la fisiopatología no se conoce. Si la fisiopatología es inmunomediada, probablemente no sea dosis dependiente. Pero también habría que ver, en ese sentido, se podría estudiar la ketamina que se usa actualmente en dosis anestésicas para ver la incidencia de uropatía obstructiva, digamos, independiente de dosis, y eso se podría traspolar al uso de esketamina. En cambio, si es por un efecto determinístico de los metabolitos en orina en contacto con la mucosa de la vejiga, ahí sí
debería haber, si uno lo piensa lógicamente, una relación dosis-efecto, y tal vez no sería tan preocupante, pero la verdad está por verse, ¿no? Y también para tener en cuenta, enlazándolo con el otro Ateneo, en gente o usuarios de TUSI, por la alteración que hay, o sea, que en general nunca termina siendo anfetamina solo, sino que siempre está, o lo venden como TUSI y tiene ketamina en la formulación magistral. No, es cierto. Y también el aumento si aumentan los usos indicados de ketamina, va a aumentar la disponibilidad también, así que probablemente el consumo aumente. Así que también vamos a verlo más, me parece. ¿Algún otro comentario? Acá creo que sí. Hola, un gusto. Soy acá uno de los rotantes de psiquiatría. No tengo, la verdad, mucho conocimiento en el manejo de los pacientes con la dependencia de la ketamina, pero digamos en depresión resistente lo que se hace, pues cuando está en estos casos es primero una fase de inducción, donde aproximadamente por 1 mes, 2 meses, si mal no recuerdo, pues que hay una diferencia de tiempo ahí, se hace varias veces por semana y luego quedan ya con una fase de mantenimiento de 1 vez por semana. No sé eso de pronto cómo se podría traspolar en el manejo de la dependencia, pero algo así es el algoritmo en el caso de los pacientes con depresión refractaria, porque más allá de que el pico citoplasmático de la ketamina cuando se inhala es breve, el efecto ya neurotrópico que tiene se sostiene más largo en el tiempo. Muchas gracias, Ani, estuvo hermoso. Bueno, gracias, chicos. Gracias, chicos. Muy buenísimo bueno. el Ateneo. Buenísimo. Hasta luego. Yo no salí, lo bueno es que nunca me vio nadie, porque soy una frente. Sos una frente.